Muy amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta hermosa ocasión. Este es el pastor Héctor Santiago, el pastor de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo, que ubica en la ciudad de Castleberry, aquí en la Florida. Siempre es un honor, un privilegio compartir con cada uno de ustedes. En esta tarde quisiera compartir un texto que me llama mucho la atención, particularmente una sección en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y verso 8. Este es un pasaje que definitivamente describe a través de su escritor Lucas el momento cuando Jesús les comunica a sus discípulos que habrán de recibir autoridad y poder como nunca antes lo habían experimentado. Obviamente esa autoridad y ese poder les será conferido mediante el Espíritu Santo, algo que ellos obviamente desconocían. Pero lo que me llama la atención en particular es que en el verso 8 hay una parte del verso 8 que dice de la manera siguiente: y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Esa sección, esa parte en específico, es de lo que en esta tarde vamos a hablar. Y me seréis testigos. Yo recuerdo un corito, un cántico que acostumbrábamos a cantar hace muchos años y decía: yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Y decía la segunda estrofa: por eso nunca lo he dejado. Nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me abandonará. Así decía ese cántico. Óigame, una letra preciosa, porque va diciendo, yo soy testigo, yo que lo estoy cantando, yo que lo estoy exteriorizando, yo soy testigo del poder de Dios. Y ahí es donde precisamente quiero compartir con ustedes en esta tarde esta reflexión de los consejos de la palabra. ¿Qué es un testigo? ¿O qué es un testimonio? Testigo o testimonio. Ambas palabras nacen de la misma raíz, ¿verdad? Un testigo se refiere a algo o a alguien que expresa cosas que ha visto, oído, que posiblemente ha experimentado o que tal vez ha pactado, o sea, ha sido un parte esencial del evento, ¿verdad? Así que un testigo, un testimonio es alguien que expresa acerca de cosas que ha visto, que ha oído, que ha experimentado o que ha pactado. Quien testifica lo hace porque estuvo presente, ya fuera porque fue un espectador o tal vez porque estaba acompañando o posiblemente de manera activa fue un participante. Así que es un término que usualmente se utiliza en el aspecto legal, ¿verdad? Un testigo. Mire, no podemos ser testigos de ideas, ¿verdad? No podemos ser testigos de ideas. Somos testigos de hechos, de acontecimientos. Somos testigos de la obra o de las palabras de una persona o de varias personas. Pero no somos testigos de ideas. El testigo presenció, el testigo vio, el testigo escuchó o el testigo tal vez participó y se convierte precisamente en eso, en un testigo.
El texto en particular que hemos leído, Hechos 1:8, es Jesús quien les está hablando a sus discípulos poco antes de ascender, después de su resurrección. Jesús estuvo un tiempo con sus discípulos, les volvió a acompañar y les volvió a enseñar. Pero antes del tiempo de su ascenso, Jesús tiene estas palabras a sus discípulos. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Les está diciendo: ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y termina diciendo, y hasta lo último de la tierra. Obviamente, no iban a quedarse en un solo lugar, sino que iban a moverse, iban a llegar a diferentes lugares del mundo conocido de aquella época. ¿Y qué iban a testificar? ¿De qué iban a testificar? Pues mire, iban a testificar acerca de Cristo, de lo que habían escuchado hablar de Jesús. Particularmente, ellos habían sido testigos presenciales. Habían acompañado por 3 años a Jesús. Habían visto a Jesús obrando milagros. Habían escuchado sus enseñanzas. Habían sido testigos de eventos de liberaciones, de conversiones, de sanidades. Testigos de milagros, donde 4,000-5,000 hombres habían comido y Jesús con unos panes y unos peces los había multiplicado, y allí estaban los discípulos. Habían presenciado el momento cuando Jesús le había dicho a la mar que en un momento dado se desató una fuerte tormenta, y aquellos discípulos asustados le inquirieron al maestro que por favor hiciera algo, y Jesús sale, ¿verdad? Estaba durmiendo y sale y ordena que los vientos cesen y que la mar se calme. Los discípulos fueron testigos. Y Jesús los invita, los llama, los comisiona a que sean testimonio, porque fueron testigos, a que den testimonio, ¿verdad? Testimonio. Recuerden algo, la tarea de los discípulos como la nuestra, no es convencer a la gente, sino dar fe de la verdad del evangelio. Esa es nuestra tarea. Somos testigos del poder de Dios y de los milagros que Él ha hecho en nosotros. Somos testigos. Nosotros un día fuimos alcanzados. Tal vez usted que me escucha fue un día alcanzado por la misericordia y por la gracia del Señor. Y usted puede dar fe y testimonio de quién usted era antes de conocer a Jesús y quién es usted hoy, luego de ese momento de encuentro. Así que usted es un testigo y usted da testimonio. Jesús le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Y la verdad, amados hermanos, es que no existe un sermón más elocuente. No existe un sermón más elocuente que aquel que se vive donde quiera que uno va. De aquel que ha sido transformado, de aquel que ha sido cambiado. Ese es el testimonio más elocuente. A lo mejor usted me dice: pastor, pero yo no sé hablar, yo no me sé expresar. Pastor, yo no tengo conocimiento bíblico, yo no puedo manejar el texto bíblico. Pero usted puede hablar de lo que ha hecho el Señor en su vida, y eso lo convierte en un testigo, como dice el corito, testigo del poder de Dios y de los milagros que Él ha hecho en su vida. Ahora bien, voy a concluir ya mismo. En un momento dado, Jesús les dijo a sus discípulos: mire, no podemos servir a 2 señores. No podemos servir a 2 señores. O le servimos al Señor o le servimos al mundo y los placeres, ¿verdad? O le servimos a Jesús, fue específico, o le servimos a la carne, ¿verdad? Que son los placeres. Porque una fuente no puede dar 2 aguas, entiéndase, agua dulce o agua amarga. Así que Jesús está hablando de
de que nosotros no podemos ser testigos falsos, tenemos que ser testigos verdaderos. Que cuando nosotros hablemos la verdad de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso es que es importante que cuando nosotros demos testimonio, nosotros seamos consistentes en lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? Porque ahí está envuelto nuestro carácter, pero más que nuestro carácter, el carácter de Cristo. El Cristo que nos tomó un día en sus manos, que nos transformó, que nos cambió. El Cristo que se comprometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. O sea, estaré con ustedes siempre. ¿Ve? De modo tal, amados hermanos, que nuestro testimonio en todo momento emule, ¿verdad?, a la persona de Jesucristo, de testimonio de Cristo. Él es la figura central en nuestro testimonio. La evidencia de ese testimonio, de ese cambio, es nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Permita el Señor y nuestro testimonio siempre evoque a Jesucristo como la figura central. El cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, ese mismo cambio lo puede hacer en ti y cada día lo sigue haciendo en la vida nuestra, porque su obra en nosotros no ha concluido. Así que todos los días somos testigos del poder de Dios y de los milagros que Él sigue haciendo en tu vida y en la nuestra. Que Dios te bendiga.